Continuando con las clases de patología tumoral, vamos a hablar sobre tumores orbitarios y nuevamente vemos la clasificación clásica de tumores primarios, secundarios y metastásicos. Y en el caso de la órbita existen gran cantidad de estructuras y diferentes tejidos, por lo tanto los tumores primarios son muy variados, congénitos, vasculares, neurales, mesenquimáticos, tanto de músculo, tejido conectivo, tejido óseo, tejido adiposo. Los de estirpe linfoide y hematopoyética, los de la glándula lagrimal, que no los vamos a tratar en este momento, sino en la próxima clase, y los secundarios y metastásicos. Los tumores congénitos, los amartomas y los coristomas, siendo estos últimos los más frecuentes. El quiste dermoide, del cual habíamos hablado un poco en tumores del párpado. En este caso, cuando están en la órbita, son de ubicación preseptal y tienen este aspecto que cuando los vemos que es una lesión quística, cuando lo abrimos tiene un contenido untuoso con folículos pilosos y tiene esta misma estructura que ya habíamos, solo para recordar, la habíamos ya definido, un quiste cuya luz tiene una cantidad de material que incluye láminas de queratina, material sebáceo y folículos linfoides. Y en la pared del quiste, esto es lo más llamativo, la presencia de folículos linfoides y glándulas sebáceas. Como vemos en esta fotografía, tenemos en la derecha y la izquierda, señaladas por las flechas, glándulas sebáceas en la pared del quiste. Y la luz, como vemos, está llena de un material irregular. Tenemos láminas de queratina, en este caso un material de reacción a cuerpo extraño, con coloración de tricrómico. Vemos igualmente las glándulas sebáceas en la porción superior y luego el quiste, cuya luz muestra láminas de queratina. En el caso y volvemos a hablar de la reacción a cuerpo extraño, tenemos en la porción inferior la glándula sebácea al corte y hacia la luz del quiste vemos en la pared una reacción gigantocelular a cuerpo extraño debido a ese material que es extraño al tejido. En el quiste epidérmico, también de ubicación preceptal, la gran diferencia con el anterior, ya sabemos que es la ausencia, en este caso, de los apéndices dérmicos en la pared del quiste y por lo tanto lo que produce esta lesión es solamente queratina laminar. Y recordemos que tiene un epitelio que tiene una maduración normal. Otra de las lesiones que se puede ver en la órbita son los lipodermoides, que es un tumor sólido que tiene un doble componente de tejido graso adiposo y piel en la superficie. Los teratomas de la órbita son mucho más infrecuentes, son de característica quística y la histología muestra elementos de 2 o de las 3 capas germinales. Los tumores vasculares en la órbita son bastante frecuentes y podemos ver allí hemangiomas capilares, cavernoso, tumor fibroso solitario, antes llamado angiopericitoma, linfangiomas y ciertas condiciones que simulan tumores como pueden ser las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas y las varices orbitarias. El hemangioma capilar, tumor característico de pacientes pediátricos. En la órbita se ven pacientes menores de 1 año y que en un 75% de los casos involucionan, presentándose en estos pacientes como unas lesiones de color fresa y que en la histología vemos lo que está señalado en la lámina, gran cantidad de canales vasculares de pequeño calibre porque son capilares y células endoteliales alrededor. El hemangioma cavernoso es una lesión de pacientes adultos y que puede producir daño ocular por compresión de acuerdo a la ubicación que tenga en la órbita, recordando que la órbita es una cavidad ósea y el crecimiento de tumores o de lesiones en la órbita impide esta presencia del hueso hace que los tumores puedan identar o comprimir la superficie ocular. En el caso de los hemangiomas cavernosos, vemos luces grandes, igualmente tapizadas por endotelio. En el caso del tumor fibroso solitario o hemangiopericitoma, es una lesión densamente celular que puede verse su malignización en un 30% de los casos. Y característicamente tiene los vasos con dicotomización
En el caso de la fotografía de la izquierda, vemos una coloración de tricrómico y en la fotografía de la derecha con reticulina, como destaca la pared del vaso sanguíneo con la dicotomización mencionada. Igualmente, cuando se hace inmunistoquímica, podemos ver el depósito de material de actina en la pared del vaso, igualmente CD34 y S100. Los linfangiomas son poco comunes en la órbita y se diagnostican con mayor frecuencia en la primera década de la vida. En la foto de la izquierda vemos el espécimen completamente resecado sin abrir y a la derecha vemos este aspecto del linfangioma, algo bien característico, que aun cuando es un tumor compuesto por vasos linfáticos, el contenido que vemos en el espesor de esas luces es de sangre, pero sangre ya, llamémosla digerida, debido a que en este caso la pared del vaso linfático normalmente tiene vasa vasorum y esos vasos a medida que va creciendo el linfangioma van eh, produciéndose un cierto grado de hemorragia y esa sangre queda o cae en la luz del linfático y por eso vemos este material pardo oscuro. Como ya los habíamos definido en clases previas, el linfangioma es una serie de canales vasculares linfáticos que tienden a anastomosarse unos con otros y que en muchos de los casos en la pared de estos linfáticos pueden verse folículos linfoides. Habíamos dicho que los canales linfáticos van creciendo y se van anastomosando unos a otros y crecen estos espolones que tienden a comunicarse uno con el lado opuesto y van haciendo nuevas cavidades. A mayor aumento, vemos el folículo linfoide en la pared de ese linfático y el endotelio irregular que lo tapiza, el folículo linfoide subyacente. En los tumores de estirpe neural podemos ver schwannomas, recordemos que son tumores benignos que se ven en pacientes adultos jóvenes y que a la microscopía de luz característicamente tiene dos patrones, un patrón más celular o llamado Anthony A y un patrón más laxo denominado también Anthony B y la presencia de cuerpos de Verocay que no son más que la distribución paralela de los núcleos de las células de Schwann. Al aspecto macroscópico vemos que es una lesión que puede ser resecada completamente y al corte tiene un aspecto bastante homogéneo. A la histología podemos ver entonces zonas un poco más laxas, zonas más densas y la presencia, por supuesto, de, en algunos casos, infiltrado inflamatorio, inclusive mastocitos. En cuanto a los neurofibromas, dentro de los tumores de estirpe neural, recordemos que son tumores que tienen una mezcla de celularidad, tienen fibroblastos, células de Schwann, axones y tienen diferentes formas de presentación, desde los neurofibromas localizados, los difusos y los plexiformes que habíamos hablado en tumores de párpado y pueden o no estar en relación con neurofibromatosis tipo 1 tipo 2. Macroscópicamente es un tumor que también tiene un buen plano de clivaje y que al corte histológico, al corte macroscópico, podemos observar una superficie homogénea. Histológicamente, esa mezcla de neuritas, células de Schwann, fibroblastos en coloración de He, de Paz, de tricrómico e inclusive reticulina. Otros tumores que se pueden ver en la órbita que están relacionados con la estirpe neural son los tumores que provienen del nervio óptico, que ya los hablamos en la clase previa, incluyendo los gliomas y los meningiomas. En los tumores mesenquimáticos tenemos los tumores de músculo estriado, el rhabdomyosarcoma en forma particular, que habíamos hablado de él en tumores de párpado, se ve con una media de edad aproximada de 7,5 años. Son lesiones que tienen un rápido crecimiento, un efecto de masa y proptosis. Los tipos, habíamos mencionado, el embrionario, el alveolar y el pleomórfico, recordando que el botrioide no se ve en la órbita o en las estructuras oculares. La clasificación actualizada de la Organización Mundial de la Salud presenta los subtipos embrionario, incluyendo allí el botrioide, el rhabdomyosarcoma alveolar, el rhabdomyosarcoma de células fusiformes o esclerosante, que es muy raro en la órbita, y el rhabdomyosarcoma pleomórfico. Y cada uno de ellos va a tener características moleculares distintivas. El rhabdomyosarcoma embrionario tiene este aspecto de célula que tiene una tipia bien marcada,
que tienen ese aspecto en forma en células alargadas. En algunos casos se puede observar inclusive las estrías transversales. Acá con coloración de tricrómico vemos el rojo como lo toman esas células. Y en este caso, un rabdomyosarcoma embrionario que dio metástasis a un ganglio linfático. Aquí reconocemos un folículo secundario de un ganglio linfático rodeado de células tumorales, en este caso del rabdomyosarcoma embrionario. Rabdomyosarcoma alveolar, recordemos que tiende a ser o a recordar la estructura de los alvéolos pulmonares porque tiene unos septos de tejido conectivo en cuyos espacios están estas células tumorales. Y es lo que podemos observar en estas microfotografías. El rabdomyosarcoma pleomórfico tiene una atipia bien marcada y muchas veces es difícil diferenciar que se trata de un rabdomyosarcoma u otro tumor maligno. Por lo tanto, es necesario hacer inmunohistoquímica y aquí vemos la positividad miogenina y a la derecha un nivel de 1. Los tumores de músculo liso son mucho más infrecuentes en la órbita y se describen leiomiomas y leiomiosarcomas, como vemos en la foto de la derecha. En ambas se puede observar leiomiosarcoma. Los tumores de tejido conectivo incluimos el fibrohistiocytoma, benigno, agresivo localmente o malignos. Se ve normalmente en pacientes por encima de la cuarta década de la vida. También hablamos de fibroma y fibrosarcoma, fibrohistiocytoma benigno en la fotografía. Como se puede observar, es un patrón muy variable. Tiene un aspecto en remolinos, tiene esa presencia de esos fibroblastos mezclados con células histiocytarias e inclusive ese tejido conectivo bien importante. Estas lesiones también pueden verse su contrapartida maligna, que sería el fibrohistiocytoma maligno. Hoy en día se habla más de tumores de alto grado con diferenciación hacia, no se le hace la inmunohistoquímica, hacia esos tipos, hacia su tipo celular. Aquí vemos igualmente un fibroma que, como dije, no es nada frecuente. Son lesiones muy laxas que tienen una celularidad muy blanda, que no tiene atipias y cuya formación de colágeno no es tan profunda como se puede ver en otras lesiones. En los tumores óseos se describen osteomas y osteosarcomas. En este caso vemos un paciente que tenía una lesión, como vamos a ver acá, en la porción lateral de la órbita, en la porción interna, lado derecho, y vemos acá la presencia entonces a la histología de unas trabéculas óseas maduras que no tienen ninguna alteración, esto en el caso de un osteoma. Caso contrario, esto es un espécimen de una exenteración ampliada de un osteosarcoma. Vamos a reconocer estructuras, párpado superior, párpado inferior. Acá vemos el globo ocular colapsado y el globo ocular colapsa por la presencia de esta lesión tumoral que correspondía a un osteosarcoma que se originó en el piso de la órbita. Igualmente podemos señalar acá en la porción posterior el nervio óptico. Esta misma lesión podemos ver señalado en amarillo el tumor y en la porción superior la parte de la porción externa del globo ocular en la órbita. En la foto de la derecha vemos el nervio óptico en la porción superior y parte del tumor en la porción inferior. Parte del tejido orbitario, el tumor en la porción superior y algunos filetes nerviosos y zonas del tejido orbitario que no tienen tumor. Y a mayor aumento el tumor se ve que tiene una intensa tipia y producción de producción de osteoides. En los tumores de tejido cartilaginoso, el condroma y el condrosarcoma, que son muy infrecuentes. Los tumores de tejido adiposo, el lipoma es muy raro verlo en la órbita y en este caso hay que tener mucho cuidado porque hay primero que hacer un buen estudio de imágenes y en segundo lugar, cuando se hace la excisión del tejido, hay que tomar en cuenta que la órbita está llena de tejido adiposo. Entonces, cuando se forma un lipoma, tiene o debe tener un buen plano de clivaje y estar encapsulado. No tratar de extraer más de lo necesario porque se pudiera producir un enoftalmo, es decir, que ese globo ocular quede con una órbita que no lo está sustentando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los lipomas no son frecuentes.
Los liposarcomas, por el contrario, son un poco más frecuentes y pueden verse en la órbita liposarcomas inclusive de subtipo mixoide, como estamos viendo acá. Son lesiones mucho más laxas, compuestas por esas células malignas que tienen diferenciación a tejido adiposo. En los tumores de estirpe linfoide, recordemos diagnóstico diferencial con enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita y los linfomas ya en las lesiones tumorales propiamente dichas. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, tiene afectación a cualquier grupo etario que no tiene predilección por género y que histológicamente tiene una serie de elementos como son la fibrosis, el infiltrado inflamatorio mixto que puede inclusive tener reacción a un cuerpo extraño, hay proliferación vascular y la presencia de folículos linfoides secundarios. En esta fotografía vemos folículos linfoides secundarios y la presencia del infiltrado inflamatorio polimorfo que lo acompaña. Además, puede haber presencia de fibrosis, como se dijo, infiltrado inflamatorio, en este caso estamos viendo glándula lagrimal y vemos allí los acinos y los ductos. En la fotografía de la izquierda, la proliferación vascular y en la fotografía de la derecha, los folículos linfoides secundarios. En la foto de la izquierda observamos el infiltrado inflamatorio polimórfico, inclusive con mastocitos y eosinófilos. Y en la foto de la derecha observamos la presencia hasta de reacción a cuerpo extraño. En cuanto a los linfomas que afectan la órbita, el más frecuente es el linfoma de Hodgkin de células de la zona marginal del tejido linfoide asociado a mucoso, los maltomas. También se ve o están descritos los linfomas difusos de células grandes, los linfomas linfocíticos pequeños, leucemia linfoide crónica y cualquiera de los otros que se observan, bien sean los plasmocitomas, linfoma de células del manto, linfoma folicular, linfoma de Burkitt, etc. El maltoma ya habíamos visto que era una infiltración bien difusa de células B y que puede tener, en algunos casos, células en transformación. Acá con CD20 podemos ver la presencia del marcaje positivo, demostrando que son células de estirpe B. Linfoma difuso de células grandes tiene una tipia mucho más marcada, aquí también en el contexto de una glándula lagrimal que estaba en la órbita, por supuesto, y tiene un alto índice mitótico y una variabilidad bien intensa en la forma y el tamaño de las células. En el transcurso de las leucemias también, sarcoma mieloide, fíjense cómo infiltra completamente la órbita en esta paciente, y otra lesión de un sarcoma mieloide donde se hizo una enucleación. Es necesario recordar que para tanto linfomas como leucemias, cuando se sospecha alguna de estas lesiones, particularmente el linfoma, lo indicado es hacer una biopsia incisional porque son enfermedades sistémicas, igual que la leucemia, y deben ser tratadas como tal en forma sistémica. Y los tumores secundarios que afectan la órbita son todos aquellos que están en las zonas adyacentes, como pudiera ser el párpado, la conjuntiva, inclusive la glándula lagrimal o glándulas lagrimales accesorias, como estamos viendo aquí esta lesión, vemos párpado superior, en la porción superior de la fotografía, párpado inferior, inclusive se ve la placa tarsal, que es esta línea gruesa, y vemos esta lesión que se está originando en parte de, cuando fue estudiado, de glándula lagrimal, y vemos cómo este tumor de la glándula está invadiendo en forma secundaria la órbita, inclusive llegando a estar adyacente al nervio óptico. En ese caso de un carcinoma adenoideo quístico. Y tumores metastásicos a la órbita también se observan, y en este caso se hizo una exenteración. Vemos párpado superior, párpado inferior y todo el tejido blanquecino que rodea el globo ocular correspondía a tumor, pero no se veía una masa propiamente dicha, sino era algo un poco más difuso. Cuando se hizo el estudio histopatológico, se vio estas células que nos recuerdan en algo células eosinofílicas, inclusive granulares, hasta que veíamos en esta porción superior, vemos dos células que tienen el aspecto de células en anillo de sello, y eso fue lo que dio la clave. Se hizo inmunistoquímica positiva para receptores de progesterona a la derecha, receptores de estrógeno inferior y BRCA2 en la foto de la izquierda superior para un adenocarcinoma metastásico de tumor primario de mama.
que recordar que en pacientes pediátricos el 50% de los tumores son quísticos, tomar siempre en cuenta la presencia de retinoblastoma y otros tumores un poco menos frecuentes. Tenemos el hemangioma capilar, lesiones mesenquimáticas, histiocíticas, inclusive la leucemia dentro de las malignas. Y en pacientes adultos, tomar en cuenta la enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, las proliferaciones linfoides y el maltoma en primer lugar, hemangioma cavernoso en lesiones vasculares y tomar en cuenta también la presencia de tumores secundarios y metástasis. Asimismo, recordar que la incidencia de tumores malignos se va incrementando con la edad.